Gracias, Señor Jesús. Bien, Romanos capítulo 8, versículo 35 dice así: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta muy interesante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? No sé si usted puede observar lo drástico de las preguntas. Si consideráramos la parte humana, si consideráramos lo que significa cada una de estas cosas en el ambiente terrenal, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Y fíjese cómo dice adelante, tal como está escrito, por causa tuya, es decir, por causa del Señor, somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas del matadero. Déjeme ver si estoy leyendo la versión Reina Valera, porque creo que estaba leyendo la versión de las Américas, pero bueno, fíjese cómo dice entonces el versículo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esto es por causa de la fe, esto es por causa del evangelio, esto es por causa de permanecer firmes en lo que hemos creído, esto es por causa de seguir al Espíritu de Cristo. Recuerde que en este mundo lo que se mueve en la mayoría de las personas, en los sistemas de pensamiento, en las filosofías, en la sociedad, es el espíritu del anticristo. De hecho, en los círculos sociales podrían hablar de todas las cosas. Las personas se consideran prácticamente como personas de un criterio muy amplio. Inclusive podrían estar hablando de las cuestiones políticas. Inclusive podrían estar hablando de los problemas de identidad que hay en este mundo, de la homosexualidad, etcétera. Inclusive podrían estar hablando del aborto y muchas otras cosas que a veces son temas difíciles de tratar, pero si en la sociedad se habla acerca de Cristo, se habla acerca de la fe de Jesús y de qué es lo que la palabra nos enseña y cómo la palabra en la mayoría de los casos es contraria a la manera de pensar de las personas, entonces las personas se escandalizan. Inclusive hay muchos creyentes nacidos de nuevo que en medio de la sociedad, cuando otro creyente afirma su fe, no la religiosidad, no, la fe. Afirma su fe, confiesa su fe en alguna situación. Hay gente creyente que si está alrededor se abochorna, se avergüenza de que otro confiese su fe. Y no estoy hablando de religiosidad. Por ejemplo, hay quienes están acostumbrados a dar gracias al Señor por los alimentos. Pero hay quienes de una manera religiosa lo hacen. Y a veces en medio de un grupo de personas incrédulas toman una posición religiosa con tal de dar a entender su fe, pero no lo hacen de manera genuina porque se sienten de alguna manera exigidos en sus convicciones, se sienten exigidos para agachar su cabeza o poner sus manos en esta posición y aún causar que extrañez en las personas que te rodean porque tú estás haciendo esto. Y no estoy diciendo que no lo hagas y que esté mal, pero que no sea una condición de exigencia en tu vida. Que no sientas que si no lo haces
te vas a sentir mal contigo mismo, vas a sentir condenación, porque entonces no estás actuando en la fe. Pero más bien me refiero a cosas como las que dice Isaías 54:17. Mire, déjeme le leo lo que dice Isaías 54:17. Y aunque uno tiene que ser correcto en la manera de expresarse, aunque uno debe mantener el temperamento, aunque un creyente nacido de nuevo tiene que ser de alguna manera lo más educado posible, sin exigencia. Todo esto lo estoy hablando sin exigencia, sino como resultado de el amor de Dios, de la misericordia, de la compasión. Recuerde, no hay quien tenga el derecho de juzgarnos ni de condenarnos. Y aunque lo quisieran hacer, no tiene ninguna validez porque Cristo fue el que murió y Dios fue el que nos justificó. Lo leímos en los versículos anteriores de Romanos, ¿se acuerda? Dice la escritura en el versículo 33 del mismo capítulo 8 de Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Ni nosotros tenemos el derecho, legalmente, hablando de manera espiritual, a condenarnos. Así es que nadie te debe de condenar. No somos perfectos, quizá podamos cometer errores. Pero mira cómo dice Isaías 54, versículo 17. Toda herramienta que fuere fabricada contra ti no prosperará. Es decir, toda arma forjada contra ti no prosperará. Y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la heredad de los siervos del Señor y su justicia de por mí, dijo el Señor, y su justicia de por mí, dijo el Señor. Entonces, te voy a poner en perspectiva lo que significa que tú y yo seamos conscientes, convincentes y permanezcamos firmes en nuestra fe. Por ejemplo, podríamos decir muchos ejemplos, pero voy a poner uno solo. Digamos que alguien de tu familia, alguien de tus conocidos, una persona empieza a declarar que sobre ti, que siempre te va a ir mal, que nunca vas a hacer, vamos a hablar en las finanzas. Alguien declara sobre ti, ¿sabes qué? Tú eres un donadie, nunca vas a hacer nada, no tienes en qué caerte muerto y nunca vas a prosperar. Empieza a hablar condena sobre ti. Pero Dios dice de ti que tú eres altamente favorecido, que Dios te llamó a que seas cabeza y no cola, que Dios te llamó a dar para que recibas porque te ha dado el poder de hacer las riquezas. Entonces hay dos pensamientos que se contraponen. Por un lado, un hombre que te tiene envidia quizá o que actuando de manera equivocada, con malicia, te quiere condenar. Y tú tienes conocimiento de la palabra que el Señor te habla y habla sobre ti. Así es que cuando aquella persona te habla y te condena y tú no dices nada, porque equivocadamente a veces pensamos que por educación no debemos contender, pero dice la Escritura, tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Así es que es importante que tú no le abras tus oídos a la incredulidad y que tú entonces declares, todo lo que dices no lo recibo y no lo acepto, porque Dios me ve con buenos ojos y lo que Él piensa de mí, dice la palabra que Él tiene buenos pensamientos de mí, dice Él. Toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto. Él tiene buenos pensamientos de mí, una buena esperanza para que yo tenga un futuro prometedor. Porque no es por mí y no es por lo que yo valga ni lo que yo merezca, sino porque el favor de Dios está sobre el creyente por causa de Jesús. Así es que es como si cuando los pequeños decíamos, no sé si a usted le tocó, pero cuando alguien hablaba una maldición en contra de ti, tú le decías, botellita de Jerez, todo lo que digas será al revés. Y bueno, este es algo como que de broma, pero el hecho es de que tú no puedes permitir que hablen maldición en contra de ti. Y tú no puedes callar.
Tú tienes que detener a las personas que hablan en contra de ti. A veces alguien está padeciendo alguna situación, por ejemplo, alguna situación de enfermedad, y estás resistiendo la maldad y resistiendo al diablo y resistiendo la enfermedad porque tu posición es una posición de salud, porque eso es lo que Cristo hizo contigo. Él llevó todas tus enfermedades y sufrió todas tus dolencias, y después sale alguno cerca de ti que te dice, no que tu Dios sana, no que tú tienes mucha fe. Y tú te quedas callado y abres tus oídos a la incredulidad, a lo que aquella persona te está hablando. Y entonces tú tienes que entender, tienes que detener eso y decir, de alguna manera o de otra, como tú lo necesites hacer, tienes que detener toda lengua que se levanta en contra tuya, toda maldición que se hable en contra tuya de tu familia. Tienes que detenerlo y declarar la bendición que Dios ya te hizo. Tú, en este caso, podrías, cuando alguien te reclama al respecto, tú le puedes decir, por las heridas de Cristo ya soy sanado. Y cualquier enfermedad o cualquier síntoma no me va a mover de mi posición de salud en la cual estoy. Así como cualquier síntoma, así como cualquier enfermedad, le puedes decir a la persona, así como tú, movidos o engañados por el mal o por la malicia, o si quieres decirle por el diablo, quieren hacerme creer y engañar para moverme de la posición de justicia en la cual estoy. Esto es bien importante, porque si tú no abres tu boca o detienes lo que están declarando sobre ti, pero tú no declaras la bendición que está sobre ti, tú vas a abrirle tus oídos a la condena, a la maldición que hablaron sobre ti. Y mañana, si tú no haces nada al respecto, si tú no detienes eso, esos pensamientos van a venir sobre ti, van a causar incredulidad. Y recuerda, la incredulidad es una fuerza que se opone a la fe y merma la fe, impide que la fe entre en operación, impide que la fe se apropie de todo lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús. Bien, así es que dice el versículo, estábamos en el versículo 36, lo acabamos de leer. Así es que hay mucha persecución por causa del evangelio. Tú tienes que ser firme en las convicciones porque Dios te ama. Bien, el versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, por causa de Dios y por causa de Cristo, que nos amó con amor incondicional, por causa del Padre y del Hijo, somos más que vencedores. Por causa de Cristo que venció en la cruz, resucitando de entre los muertos. El que es más que vencedor no es el que pelea, no es el que lucha, no es el que conquista, no es el que logra, pero es el que disfruta del botín, es el que disfruta de la ganancia, es el que disfruta de la bendición. Y esto es lo que sucedió contigo y conmigo. Cristo fue el que conquistó, Cristo fue el que resucitó, Cristo es el victorioso, Cristo es el vencedor, le fue dado un nombre sobre todo nombre, y Él en su voluntad, en la voluntad del Padre, en su amor incondicional, obró esta maravillosa obra terminada, completa y perfecta para que tú y yo por la fe fuéramos beneficiados. Así es que no somos los vencedores, pero somos más que vencedores. Hay una posición que Dios ha causado por la fe en nosotros. Recuerda, somos hijos de Dios porque tenemos una nueva naturaleza. Somos sanados, somos sanos en una posición de salud y bienestar porque Él sufrió nuestros dolores y llevó todas nuestras enfermedades y por su llaga hemos sido curados. Estamos en una posición de riqueza con el potencial para, porque dice la palabra que Él nos da el poder de hacer las riquezas porque Él llevó nuestra pobreza para que nosotros seamos ricos y Él nos da la fórmula en la fe, sembrando para cosechar, sembrando para cosechar. Somos, por ejemplo, estamos en una posición de victoria, pero en el entendido de que no somos nosotros los que peleamos, pero somos más que vencedores. Así es que cuando hay una adversidad, no vamos a pelear para conquistar la victoria. Cuando hay una adversidad, vamos a pelear por la fe, descansando en Cristo Jesús, con las armas que son poderosas para la destrucción de fortalezas, esto es, con la palabra, con la unción,
creyendo en el Señor, moviéndonos en el poder de Dios, en el poder de su Espíritu, sabiendo que somos más que vencedores, ya estamos en una posición de victoria. No hay manera de que alguien que ya está en una posición de victoria sea vencido, porque cuando alguien va a conquistar y caminar un recorrido para adquirir la victoria, en su recorrido puede ser obstaculizado. Si alguien quisiera caminar de un punto a otro y en el punto lejano está la victoria y tú quieres pelear y caminar hacia la victoria, entonces definitivamente que en cualquier punto puedes ser estorbado o obstaculizado. Pero si tú ya estás en el punto de la victoria, entonces tú eres más que vencedor. Porque nadie te puede, dice la Escritura, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie tiene la eficacia para causar que tú no seas más que vencedor, porque Dios está con nosotros. Dice, por lo cual estoy seguro, el versículo 38, de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez más, mira cómo dice la declaración del versículo 38. Ni la muerte, ni la vida, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí hay dos cosas interesantísimas, entre muchas otras que podríamos hablar, pero hay dos cosas importantes. Nada podrá separarte del amor de Dios porque no depende de ti. Depende de Dios, que Dios es amor y te ama porque Él es amor. Y Él, el creador del cielo y de la tierra, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, decidió amarte. Así es que no hay manera de que alguien pueda quebrantar lo que Él decidió hacer. Ahora, definitivamente que tú puedes rechazar el amor de Dios. Pero si somos creyentes, nacidos de nuevo, tenemos que estar conscientes, tenemos que conocer, entender y creer correctamente acerca de que Dios nunca dejará de amarnos. Dios nunca dejará de amarnos. Esto es importantísimo, porque el amor de Dios no se entiende, no se percibe, no se conoce solo por un sentimiento. Tú no puedes tener comunión con Dios a través de tus sentimientos. Los sentimientos que Dios los puso aquí en nuestra alma no son malos. Dios los puso con un propósito. Pero no es que Dios puso los sentimientos para que nosotros seamos guiados por ellos. Pero Dios puso los sentimientos para que como resultado de lo que somos, y de que seamos guiados por el Espíritu y que tomemos control de nuestras vidas. Recuerda que la palabra de Dios dice que nos fue dado un espíritu de poder, amor y dominio propio, de tal manera que el fruto del Espíritu que mora ya en nosotros pueda manifestarse en nuestras vidas cuando la palabra renueva nuestras mentes, cuando la palabra domina nuestras mentes y nuestros corazones, cuando el Espíritu Santo con la palabra renueva nuestras mentes, transforma nuestras vidas. Entonces la expresión de Cristo, la expresión de la imagen de Cristo, la expresión de la gloria que nos fue dada, Romanos 5:5, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que la manifestación de lo que ya nos fue dado está disponible para que se manifieste, guiando los sentidos. Pero el amor no solo son los sentidos, pero los sentidos tienen que girar en dirección a tu guianza por el Espíritu, en dirección a la palabra del Señor y no en sentido inverso. El apóstol Juan decía, nosotros hemos creído, conocido y experimentado el amor. Así es que en nuestro espíritu está el amor de Dios.
porque ha sido derramado. Nuestra alma, es decir, el amor está disponible para que nuestra alma sea conquistada por el amor de Dios y aún nuestro cuerpo sea conquistado por el amor de Dios. El alma y el cuerpo en cuestión de sentimientos a veces funcionan, interactúan. Hay ciertas hormonas, ciertas cuestiones que suceden en el cuerpo por causa de los sentimientos del alma. Así es que imagínate, cuando nosotros por el ejercicio tenemos en el entendido que Dios nunca dejará de amarnos y que ese amor que está depositado en nuestros corazones empieza a manifestarse en nuestra alma, también invade nuestro cuerpo, conquista nuestras vidas y causará una grande bendición no solo en nuestras vidas, sino en la vida de muchos a nuestro alrededor, porque el amor de Dios, el amor de acuerdo a Dios, el tipo de amor que Dios ha depositado en nosotros es sufrido, es benigno, nunca dejará de ser, no busca lo suyo, no se irrita, no se envanece, no guarda rencor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. Tú lo puedes encontrar en 1 Corintios capítulo 13, donde se describe el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Pero algo muy importante aquí es que el apóstol Pablo decía, el amor de Dios el amor de Cristo me tiene tan apretado, tiene tan apretado mi corazón como si dos manos me estuvieran sosteniendo y no me dejan ir. Así es que cuando tú sabes cuánto Dios te ama, puedes vivir en plena libertad de temores, de angustias, de el futuro, del presente, de la vida, de la muerte. Dios nos ha llamado a libertad, pero cuando tú y yo entendemos, conocemos, entendemos, creemos correctamente y experimentamos el amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte van a causar que el amor de Dios nos tenga tan cautivados, libres de temor, en un estado de paz, de armonía, porque sabiendo que Dios está con nosotros y nunca dejará de amarnos y tenemos garantizada una eternidad en su amor para siempre, valga la redundancia. Así es que es tan importante que podamos permitir que el amor de Dios nos cautive, nos deje convictos. ¿Y cómo podemos hacer esto? A través de la palabra. A través de la palabra, beber la palabra, comer la palabra, ponerla más y más delante de nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestro corazón. Que la palabra domine de tal manera nuestras vidas para que no sea por valentía humana, para que no sea por necedad humana o por orgullo humano que nosotros queramos pararnos enfrente de la adversidad diciendo que nada nos podrá separar del amor de Dios, sino que sea una convicción, no por religiosidad, sino por convicción. Y la única manera de que esta convicción venga a tu vida es a través de la palabra, que tú permanezcas más y más, perseveres, permanezcas en la palabra para que conozcas la verdad respecto al amor y que puedas vivir en plena libertad. Mira, por último te voy a compartir un versículo que está muy acorde a esto que viene en Hebreos capítulo 2, versículo 14, versículo 15 y 16. Y mira cómo dice la escritura. Dice, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Voy a leer desde el versículo 14. Así que por cuanto los hijos son participantes de carne y de sangre, es decir, nosotros, humanamente hablando, también Jesucristo de la misma manera participó de las mismas cosas, se hizo hombre. Dice,
para que por medio de la muerte destruyere al que tenía la potestad de la muerte, es decir, al diablo. Para que el Señor Jesús, por medio de la muerte, dice, destruyese al que tenía la potestad o la potencia de la muerte, es a saber, el diablo. Para que tú y yo pudiéramos ser librados, para librar del temor de la muerte a todos los que estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, el ser humano está sujeto a la servidumbre del temor por causa de la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pero Cristo, haciéndose hombre y siendo obediente hasta la muerte, destronó, destruyó, conquistó la muerte. Le quitó al diablo el poder que tenía sobre la muerte para que tú y yo quedáramos libres de todo temor acerca de la muerte. ¿Cómo sucedió esto? Por eso la escritura dice que la muerte ya no tiene aguijón, la muerte ya no tiene gloria. Déjame decirte que cuando el hombre natural muere, sabemos que su espíritu lo deja. El cuerpo sin espíritu está muerto, dice la palabra. Pero hay dos maneras de morir en este mundo. Una de ellas es por causa de cualquier cuestión, digamos que extraoficial o no premeditada, sino antes de tiempo. Por ejemplo, si un creyente nació de nuevo, predica el evangelio y por causa de la predicación del evangelio es llevado a la muerte, como los apóstoles o como muchos discípulos o muchos de la iglesia, de los creyentes en los primeros años del nacimiento de la iglesia fueron entregados a los leones. En el Coliseo romano fueron muertos a espada. Todos los discípulos murieron a espada, murieron de alguna manera como mártires por tener una más excelente peso de gloria, dice la escritura. Todos ellos murieron como mártires por causa del evangelio. Hoy en la iglesia moderna, muchos creyentes no quieren ni afrontar la adversidad, mucho menos pensar en morir por causa del evangelio. Y no estoy hablando del 100%, pero de la mayoría de los creyentes. ¿Por qué? Porque no han entendido la gloria de lo que nos espera. Porque no han entendido lo que Dios nos ha dado. Porque no han entendido el gran amor de Dios. Que ni la muerte nos podrá separar de Él. Y Él nunca dejará de amarnos. Y ha enviado el Espíritu de su Hijo como evidencia clara, como una garantía de nuestra redención. Pero lo que quería decir cuando el Señor Jesucristo, acerca de la muerte, porque hay quienes por causa de la edad avanzada, siendo creyentes, aunque la muerte no es provocada por Dios, es una muerte natural, es decir, alguien puede morir a edad muy, muy avanzada, porque esa es la bendición de Dios, que el creyente viva una vida de edad avanzada, excepto que aquel que muera como un mártir por causa del evangelio, que también es válido en la palabra, pero puede, digamos que muere de causa natural, pero ninguno de los fallecimientos que hay en la tierra, en este mundo en caos, es provisto por el Señor. Dios no causa la muerte. Cuando alguien fallece y dicen es que Dios se lo llevó, no, es mentira. En la mayoría de los casos, digamos que el 99.99% no es cierto. Podríamos decir que sí es cierto cuando alguien de 90 años para arriba, creyente, efusivo, predicador de la palabra, y llegó al final de su carrera y le dice, Señor, estoy listo para que me lleves. Hay muchos testimonios acerca de ello y podríamos decir que no sufrió. Pero la muerte aquí y ahora es por causa del pecado. Es decir, todos los hombres tienen que morir, excepto aquellos que estemos vivos para cuando el Señor Jesucristo venga, que seamos transformados. Y de otra manera, entonces todos tienen que morir, pero Cristo en la cruz del Calvario
no fue tomado por la muerte. Es decir, la muerte en sí que le afecta a todos los hombres no causó que Cristo muriera. No sé si usted recuerda, ya no hay tiempo de buscarlo, pero no sé si usted recuerda, usted puede buscarlo en Juan capítulo 19, donde el Señor Jesucristo dijo, consumado es, terminó su obra redentora, y entonces Él mismo entregó el Espíritu. Dice, Él mismo entregó su Espíritu, dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y suspirando o exhalando, dice la Escritura, entregó el espíritu. Es decir, su espíritu, su cuerpo quedó sin su espíritu. Pero no fue la muerte la que causó que él, digamos, que estuvo sobre él, que causó que él perdiera la vida. Ahora, él descendió y resucitó teniendo victoria sobre la muerte. Y por causa de su resurrección y del poder de su resurrección, Él le quitó la potestad de la muerte, el aguijón de la muerte, al diablo. De tal manera que ahora Hebreos nos dice que Cristo Jesús causó tal efecto porque Él vive, resucitó y Él vive, de tal manera que Él dice, causó esto para librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Así es que es importantísimo, es fundamental, es una tarea que todos tenemos, dejarnos convencer, pero recuerda que no sucede de manera automática. Tú tienes que cooperar. Tú tienes que poner la palabra una y otra vez en ti para que la palabra cause, que la fe se ejercite, para que tú puedas no solo conocer, entender y creer correctamente el amor de Dios que ha sido derramado sobre ti, que Dios tiene para contigo, que ni la vida ni la muerte lo pueden superar. De tal manera que tú también puedas experimentar como tu espíritu lo está haciendo ahora, porque si tú eres un creyente nacido de nuevo, tienes un espíritu recreado en la justicia y santidad de la verdad. Ahí es donde Dios depositó su amor, porque Cristo se hizo uno con nosotros. Por eso la Escritura dice, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Pero el amor de Dios quiere causar que tu alma y aún tu cuerpo sean desbordados en la bendición que Dios depositó en nosotros. La bendición del amor, de entendernos, creernos, conocernos, entendernos amados y experimentar el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa todo conocimiento, como lo dice la Escritura en Efesios 3. Así es que no hay nada que pueda impedir que Dios te deje de amar. No hay nada. Y lo importante de esto es que no esperemos hasta que Cristo venga por nosotros y hasta que tengamos una eternidad con Cristo. Dejémonos que la palabra nos convenza, nos apriete, nos meta en tal convicción del amor de Dios hacia nosotros, para que nosotros vivamos en libertad, aún en la libertad del temor de la muerte. Como dice la Escritura, y tú recuerda estos versículos. Vamos a leerlos una vez más. Dice, nada nos podrá separar del amor de Cristo, el versículo 35. Ni tribulación ni angustia, ni persecución o hambre, ni desnudez o peligro o espada. El versículo 38, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias, amado Señor, porque nos has hecho aceptos por causa de Jesús y nos has amado y nunca dejarás de amarnos. Tu amor es tan profundo,
tiene el poder para sostenernos, liberarnos, hacernos exitosos, y nos has amado para amar. Nos has amado para amar, no solo para vivir en libertad acerca del temor a la muerte, temor a cualquier otra situación, pero sabemos esto, que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni lo presente, ni los ángeles, ni las potestades, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor tuyo, Señor, que es en Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios. Permite que podamos ejercitarnos en la palabra, en la fe, respecto a cuánto nos amas, para no solo conocer, entender y creer correctamente cuánto nos amas y el amor que has depositado en nosotros, pero para que podamos experimentar tu amor, no solo tu amor hacia nosotros, pero dice tu palabra que tu amor se ejercita cuando nosotros amamos a nuestros hermanos. Gracias, Señor, por tu amor eterno en nosotros, por tu pacto de amor. Gracias, Señor, por tu amor incondicional que derramaste en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús y declaramos que somos profundamente amados por ti, Señor, en el nombre de Jesús, y nunca dejarás de amarnos. La gloria, el honor y la alabanza sean dadas a ti, Señor, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.